Hola a todos, yo me llamo Saúl y quiero daros mi punto de vista en cuanto al índice del VIX. Es un índice que nos sirve como indicador de sentimiento y que nos ayuda a comprender y tal vez a pronosticar los posibles movimientos del mercado S&P 500. También puede estar correlacionado con otros mercados como por ejemplo el Nasdaq. Pero en este caso me gustaría correlacionar el índice VIX con el índice S&P 500 estadounidense. Aquí, como podemos ver, tenemos el índice desde el año 1990 hasta día de hoy, enero del 2023. Aquí la explicación corta que he puesto es la que he encontrado por internet, que indica que el índice VIX, también conocido como índice del miedo, nace en la década de los 90 de la mano de la CBOE, que es la Chicago Board Options Exchange, una de las operadoras más reconocidas del mundo. Se trata del primer índice de referencia que mide las expectativas del mercado en cuanto a la volatilidad futura. Es decir, se le conoce en algunos aspectos como el índice del miedo, ya que según sus índices altos o bajos, mide el miedo extremo o tal vez la tranquilidad en los parámetros más bajos. Aquí podemos valorar, pues vamos a empezar por ejemplo desde su base, que normalmente suele ser entre los 18 y los 20 puntos. Vamos a marcarlos aquí, más o menos por la zona de los 20 puntos hasta los 18, 17, 18, suele ser una zona bastante tranquila. Incluso en zonas inferiores, a partir de 18, 19, 20, todo lo que está por aquí debajo de esta zona que he marcado, lo vamos a marcar en un recuadro un poco más amplio. Si lo encuentro por aquí, no lo encuentro aquí. Esta zona de aquí podría ser una zona más tranquila, donde la volatilidad del mercado no es tan fuerte como por ejemplo en la zona que supera los 20 puntos, toda esta zona de aquí. Vamos a separarlo, vamos a cambiar el color rojo del marco rojo, y este marco de aquí, por ejemplo, a una zona más tranquila, que es el verde. Estas letras las vamos a borrar y entonces vamos a empezar a valorar cómo podemos medir, cómo podemos predecir de una forma cercana, porque todos sabemos que es imposible tener un cálculo exacto, pero vamos a intentar juntos comprender cómo podemos analizar el VIX y tener una idea cercana de cuáles pueden ser sus movimientos en un corto y medio plazo. Es muy curioso este índice porque se comporta de una forma muy parecida. Vamos a empezar, por ejemplo, desde atrás, desde el pasado, hasta la zona más futura. Vamos a empezar a marcar las zonas principales, más o menos cogiendo las zonas máximas y mínimas. Tenemos máximos y mínimos. Ya tenemos aquí un movimiento
que osciló desde las zonas altas. Vamos a marcar las zonas altas. Aquí, 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 opa. De nuevo aquí, de nuevo aquí, de nuevo aquí, aquí, aquí y aquí. Todas ellas tienen su correlación. Como podemos ver, aquí tenemos otra zona. Aquí, aquí, aquí. Todo esto de aquí lo vamos a intentar llevar aquí. Todo tiene su correlación. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Paso a paso vamos marcando las zonas altas y las zonas bajas. Las unimos, máximos y mínimos. Unimos máximos y mínimos. Y por último, esta última zona, vamos a ponerla desde aquí. Vamos a... Ahora retomaremos esa. De momento vamos a ir por aquí. Porque esta es, de momento esta zona de aquí es totalmente incierta, es impredecible. Vale. Este es el examen macro que tenemos. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por esta escala inicial. Y vamos a empezar a hacer líneas tendenciales para comprender, digamos, las fractalidades, cómo se mueven los precios y van dejando pistas de los posibles movimientos. Son pequeños patrones. Vamos a entender estos pequeños patrones paso a paso para identificarlos, porque se mueven muy parecidamente en cada onda. Ya veréis como normalmente en cada ciclo, desde el punto más alto hasta el mínimo, hasta el alto, se cumplen ciertos patrones. Todos los ciclos altos y bajos, si miramos a una escala macroeconómica, coinciden con zonas muy imperativas en cuanto a eventos macroeconómicos. Aquí, por ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008. Aquí podríamos irnos a las zonas de lo que fue el boom de las tecnológicas, digamos, del internet y zonas por el estilo. Aquí, pues, por ejemplo, sería, creo que sería el COVID en esta zona del 2000, más o menos, máximo pánico.
todas estas ondas tienen unos movimientos muy parecidos. Vamos a utilizar líneas tendenciales para intentar aclarar. Bueno, antes de empezar a hacer las líneas para entender un poco el comportamiento fractal, vamos a entender qué ocurre en cuanto a la primera nota que había dejado, referencia a en cuanto el VIX esté más alto de 18, 19, 20 puntos, que es todo este recuadro a partir de 20 más o menos, pues entendemos que la zona de pánico, la zona de miedo comienza y la volatilidad en los índices aumenta. Es decir, que si lo normal es que el índice SP500 tuviera una volatilidad, es decir, su máximo precio al mínimo precio en la sesión diaria, sea muy volátil, sea muy extenso a partir de 20 puntos del VIX, por lo general las sesiones son muy volátiles. No creo que un índice con una volatilidad alta, es decir, con un VIX superior a 20 puntos, tan solo se mueva medio punto porcentual entre su máximo y su mínimo durante la sesión. Suele ser más alto, comportando puntos porcentuales sobre los 1,5, 2,5, 3,5 inclusive, desde su punto más alto hasta el punto más bajo. En cambio, cuando estamos en zonas más bajas, normalmente corresponde a movimientos del mercado con menos volatilidad y pueden ser ascendentes o descendentes, pero principalmente siempre que está debajo de los 20 puntos, 18 puntos, los movimientos suelen ser ascendentes. Vamos a tener una mejor visión haciendo una comparativa del índice SP500. Vale, lo hemos añadido al gráfico y ahora vamos a valorarlo. Como podéis ver, esta línea naranja corresponde al índice SP500. Aquí está. Para que veamos su correlación, vamos a ver, por ejemplo, en estas zonas de aquí que ya empieza a valorarse un poquito más lo que es la volatilidad y los movimientos son más agudos, vamos a empezar a valorar aquí. Lo vamos a marcar con una flechita. Por ejemplo, en esta zona de aquí, la zona del VIX era más alta, por lo tanto corresponde a una alta volatilidad en el índice SP500, que correspondería a un total de más o menos de un 10%. En este segundo caso, el índice VIX también toma unos índices muy extremos, que corresponde a un movimiento del índice SP500 de un total de un 20%. En este tercer caso de alta volatilidad, en el caso del VIX, la caída, el movimiento de ese día corresponde, o de ese mes, yo diría de ese mes, corresponde prácticamente, si me deja ver, a una totalidad de cerca de otro 30% de movimiento. En este caso de aquí, esta vela de aquí, correspondería a una caída total, a ver si me deja
a ver más o menos cercano a un 44-45, entre los 45 y 50% de caída. Vamos a ir a otros sitios. En este movimiento de aquí, como podemos apreciar, también la caída en el SP500 también se hizo de notar con una caída, a ver si me deja, una caída cercana a un 15%. Y como podemos ver, en cada zona alta del VIX corresponde a una caída del índice SP500. El miedo aumenta cada vez que el VIX sube y la gente, al tener miedo, vende sus acciones. En este caso de aquí tenemos otra caída que también correspondería más o menos cerca de un 15 o un 16%. En este tramo de aquí también corresponde a otra caída y sería más o menos unos 20 puntos porcentuales de caída, unos 200 puntos porcentuales, es decir, un 20% de caída. Vamos a seguir. Como último, pues este punto de aquí que corresponde al mes de enero, que más o menos conllevó a un 8 o 10% de caída. Es decir, sin duda, lo que podemos reconocer en el VIX es el gran miedo que causa sus altos movimientos. Vale. Ahora vamos a comenzar a identificar sus patrones por partes. Yo he podido identificar, vamos a quitar el SP500, vale. Yo he podido identificar entre cada oscilación, entre el movimiento oscilante, en cada valle, he podido identificar varios tramos, el de subida y el de bajada. El de bajada, vamos a empezar por el de bajada y lo vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a crear canales con sus puntos altos y sus puntos bajos. Quiero hacerlo bien sin equivocarme y entonces vamos a identificar aquí los puntos más importantes color naranjita, el cual se puede ver el blanco. Uno, dos.
En el momento en que este canal es roto, comienza otro nuevo. Vamos a empezar desde aquí, lo vamos a llevar hasta aquí. Lo clonamos y nos vamos abajo. En el momento en que este es roto, que es el segundo, tenemos una caída grande, la vamos a pintar y aquí ya tenemos un fallo. Vamos a ver, tenemos un fallo. Aquí ya tenemos un fallo. Por lo tanto, al no cumplirse, ya cambia la tendencia. Vamos a cambiar este tono naranja, este naranja, el tamaño para identificarlo mejor. Vale. Entonces aquí tenemos uno y ahora vamos a comenzar a por el otro. Podríamos empezar aquí, 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 y aquí ya no se cumple. Al no cumplir su patrón de máximos y mínimos del canal, cambia completamente el recorrido bajista y empieza la alta volatilidad. Es ahí donde normalmente empiezan ya las grandes caídas. Podemos identificarlo en el siguiente valle. Bueno, y aquí pues nuevamente podríamos ver cómo hay un pánico extremo y la bolsa reacciona y baja. Siguiente valle. Y aquí vemos un cambio completo de menos a más, lateral y asciende. Y aquí igual. Máximos. Máximo a mínimo, a máximo, y aquí vamos a venirnos un poquito más aquí. Aquí ya no se cumple. Por lo tanto, es otro fallo de armónico. Eso indica que es muy probable un inicio de cambio de sentimiento. Esta zona de aquí sería la zona lateral y aquí ya empieza un aumento de volatilidad hasta nuevos máximos.
Vamos a por el siguiente valle. Vamos a coger máximos y mínimos. Por ejemplo, este de aquí. Máximo, mínimo. Me he pasado un poco. Esto lo vamos a arreglar ahora. Y aquí ya no se cumple. Y aquí tenemos otro fallo del canal. Vamos a identificar, si queréis, aquí un nuevo canal, que podríamos llevarlo más o menos en esta dirección. Correspondería a esta zona de aquí. Más o menos. Sí, esta zona de aquí. Sí, aquí. Blanco. Y podríamos identificar el canal bajista aquí, con su movimiento, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Y aquí deja de respetarse otra vez el canal. Tenemos otro fallo de canal. Es curioso ver cómo después de no respetar el segundo canal, aquí no lo hicimos, pero podríamos intentar buscar aquí ese segundo canal. Una vez deja de respetar el segundo canal, y lo rompe, rotura, confirmación, vuelve a romper, por lo tanto supera la línea y sigue su marcha arriba. Vamos a valorar, esto fue en la década de los años 2000-2010, con la crisis financiera del 2006, 2007, 2008. A partir de ahí, pues, Lehman Brothers, en fin, problemas. Estamos analizando el VIX y más o menos cómo trabaja. Desde que baja de su punto más alto, de máximo pánico, máximo miedo, los índices caen hasta su próxima subida. Pues siempre pasa más o menos lo mismo. Se crea un canal, siempre que el canal es roto, el canal bajista es roto, aquí vamos a unirlo de máximos a mínimos, de máximos a mínimos, y ya vemos cómo vuelve a fallar en el canal y se sale de él. Por lo tanto, vamos a empezar a crear otro canal.
vamos a crear la ruta que es de máximos a mínimos, de máximos a mínimos, de máximos a mínimos, y ya no respeta la ruta del segundo canal. Eso indica que es un nuevo cambio de tendencia. En este caso es también una pequeña tendencia descendente podríamos decirlo que si esto es un doble suelo, esta sería la coletilla, o podríamos llamarlo taza de café y esta sería su coletilla hasta que vuelva a romper. También entraría en este ciclo de máximo pánico más tranquilidad, máximo pánico. Este sería un nuevo canal. En el momento en que el canal es roto, podríamos hacer aquí un mini canal. En el momento en que es roto, vuelve a atacar al máximo pánico. Y así continuamente en cada zona. Un canal, otro canal y sus máximos, mínimos, máximos, mínimos, vuelve a fallar. Y cada vez que falla, hace un cambio de tendencia. En este caso, no es otro canal bajista, sino que estaríamos en una zona más paralela. Pero aún así, tenemos sus máximos y sus mínimos. Siempre los movimientos oscilando desde máximos a mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos y así hasta que rompe. En este caso, en el momento en que volvió a fallar, en este caso, tuvimos otro ataque de pánico en los mercados y las caídas pertinentes y recuperaciones, porque cada vez que hay una caída, en esta bajada los mercados se recuperan para seguir su tendencia alcista. Y aquí podemos crear otro canal, máximos y mínimos. Y se repite el mismo patrón, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Fallo de canal, por lo tanto lo marcamos y creamos una segunda línea de tendencia, que en este caso la vamos a llevar de aquí a aquí. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Fallo de canal. No respeta el canal. Se va de fiesta para arriba. Por lo tanto, lo volvemos a marcar. Y en este segundo canal, otra vez se nos va el pánico. Y así, continuamente, cada zona del VIX que baja después de un pánico, se crea un canal que debemos aprender a identificarlo y en el momento en que este canal se rompe, se inicia el pánico, se inicia la alta volatilidad
y los grandes movimientos en los mercados bursátiles, tanto a la baja cuando sube como la recuperación al bajar el índice del VIX. Aquí podemos replicar otro canal y por lo tanto es lo mismo, subimos, bajamos, subimos, bajamos, fallo. Y así continuamente. Entonces, en este tramo final, sería muy complejo, pero vamos a intentar estudiar qué ocurre. Vamos a repetir el canal, vamos a pensar que esto ya es el año 2020 hasta el 2023. Tenemos nuestra caída. Vamos a hacer aquí un canal lo más ajustado posible, lo clonamos y lo casamos con el de abajo. De máximos a mínimos, máximos a mínimos, fallo del canal, por lo tanto se inicia un nuevo cambio de tendencia, el sentimiento. Ahora vamos a identificar este segundo canal. Como podéis ver, no tiene tanta inclinación como el primero. El primer canal que hemos creado siempre tiene más inclinación bajista que el segundo. Estos serían los techos y lo trasladamos a los mínimos, más o menos por aquí. Vamos a bajar la temporalidad a una semana y fijaos, de momento, la vela que está creando indica una posible bajada del precio. Además, podemos correlacionar, podemos anticipar también los cambios tendenciales de más a menos al siguiente cambio tendencial de menos a más, siempre gracias a estas coletillas que vamos a ver. En cada valle tenemos una pequeña coletilla muy peculiar. Tenemos aquí un suelo firme y fijaos en la caída que queda por debajo. Normalmente suele ser de un 10%. En este caso, a ver, más o menos del 13%. Vamos a identificar el siguiente valle, este de aquí. Y aquí incluso tendríamos otro valle. Es que son movimientos totalmente repetitivos.
fijaos aquí, en este tramo, %. En este tramo, 12%. Incluso si creamos aquí uno, tiene también su canal, ¿veis? Se respeta siempre y en el momento en que hay un fallo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, fallo. Ya sabemos, en el momento en que identificamos el fallo, podemos estar muy seguros que existe, según el análisis que acabamos de hacer, existe un 90% de posibilidades de que un cambio extremo de movimiento, de sentido, coja en este caso los puntos de volatilidad. Siempre que ha fallado, la tendencia ha cambiado. Normalmente es en el segundo, eventualmente en el primero. Siempre que en el segundo, que es el más pequeño, el segundo canal, este sería el primero, y este blanco sería el segundo, normalmente cuando en el segundo tramo, que es el que tiene menos inclinación, falla, se cumple ese cambio. Este es el primero y no se hizo ninguna detonación extraordinaria, simplemente se alcanzó 23-24 puntos, es bastante, pero no es como ya cuando sobrepasamos los 28 o los 30 puntos, que normalmente eso sucede siempre después de fallar y dejar de respetar el canal. Cuando rompe hacia arriba, ¡pum!, puntos extremos. Como veis en este canal, que es el segundo que hemos creado, en el momento en que no lo respeta, fallo y hacia arriba. Aquí tenemos el primero, fallo y empieza un segundo. En el momento en que falla, aquí está el fallo, por ejemplo, me gustaría que lo vierais bien. Aquí está el fallo. Aquí está el fallo. Aquí está el fallo. Cada vez que hay un fallo, cambia el canal. Cambia la tendencia del canal, de ser muy bajista a ser bajista más lateral. Y en el momento en que falla en el segundo canal, no tan descendente, en ese segundo fallo, que no respeta su punto mínimo, suele iniciarse un cambio de tendencia y llevándolo a puntos extremos. Vamos a seguir por el segundo, que se está repitiendo el mismo patrón exactamente. Pido mil disculpas, este es el primer vídeo que hago, lamento el sonido, lamento la forma de explicarlo, la inexperiencia me puede. Estoy intentándolo explicar
de una forma básica para que se comprendan las fractalidades, las simetrías, cómo suele moverse el mercado normalmente. No es que se haya repetido una vez ni dos, se ha repetido siempre a lo largo de los últimos 24 años, que es 23 años, que es desde que existe el índice de volatilidad. En este caso, en estos últimos años, desde el año 2020, tenemos el último valle del VIX o el último máximo del VIX, que fue, si mal no recuerdo, por el tema del coronavirus. Voy a verlo. Sí, este fue. Sí. Sí, fue el coronavirus. Bien, del coronavirus aquí, de la crisis del coronavirus aquí. De momento se han creado dos canales. El principal, el primero, que tiene una tendencial más pronunciada, y estamos dentro del segundo canal. Este segundo canal no tiene tanta pronunciación. Por lo tanto, es un movimiento repetitivo a todos los patrones que han estado ocurriendo hasta ahora. Bien, ¿qué podemos pensar que ocurra en este caso? Vamos a pintar aquí. Máximo. Epa, este no interesa. La ruta, saliente ruta. De máximos a mínimos, volvemos a máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, y ahora, que esto ya indica 13 de marzo, es decir, 3 días atrás, hoy estamos al día 16 de marzo, como todos valoramos, debería hacer este movimiento. Nosotros lo que estamos interpretando aquí es dibujar sus movimientos de máximos a mínimos, de máximos a mínimos. Ojalá que llegue aquí, sobre los 15 puntos, 16 puntos, porque si no llega a esta zona, implica que deja de respetar su canal. En el momento en que se crea ese fallo, conlleva a un cambio de sentimiento y empezaríamos a denotar un canal alcista en el VIX que podría terminar hasta nuevos máximos. Vamos a volver atrás y perdonarme que en la explicación de las coletillas me quedé a medias. Como podemos valorar, en cada... Esto de aquí lo vamos a borrar. Esto de aquí lo vamos a borrar.
Es curioso que después de cada fallo, suele haber una coletilla de mínimos en el BICS. Después de cada fallo suele haber una coletilla de mínimos en el BICS. Lo podemos ver. Y normalmente suelen ser del 10%. Súper interesante, 16%. Vamos a valorar desde el inicio los fallos y los cambios. Aquí ya tenemos un cambio. ¿Cuál es su coletilla? Esta de aquí. 15%. Aquí tenemos el segundo cambio. ¿Cuál es su coletilla? 7%. Aquí, ¿cuál es su coletilla? 12%. Segundo cambio. ¿Cuál es la coletilla? 7%. Primero y segundo. Primero y segundo. ¿Cuál es la coletilla? 15%. Este sería el primero. Este sería el segundo. Coletilla. 10%. Aquí deja de cumplir el patrón. ¿Cuál sería la coletilla? De aquí. 7%. Van creando un suelo. En este caso crean un suelo que va respetando hasta que deja caer una coletilla y al fin toma el camino. En este segundo canal, primer canal, segundo canal, en este segundo canal debemos tener la coletilla en alguna parte. Vamos a ver, mínimos, y aquí tenemos la coletilla. Un total del 9%. Primer canal, segundo canal, identificamos los mínimos, más o menos, y la coletilla la tenemos aquí. Tan solo de un 6% prácticamente. Podríamos tal vez tomarlo desde aquí, 8%. Vale, en este cambio de aquí, esto mismo también podría ser aquí. Y la coletilla. Y esto equivaldría a una caída, a una coletilla de un 10%. Aquí, tendencia bajista, fallo del canal, y vamos a buscar la coletilla. La base del valle y buscamos la coletilla, que equivaldría a un 12%. Aquí también tenemos coletilla, 11%, cambio de tendencia y para arriba. Segundo canal, coletilla del 9%. Vamos a tomarlo más o menos desde esta base. Atención, quitamos esto y sería más o menos de un 8%,
Aquí de un 7,5-8%. Es suficiente. Entonces la coletilla 6, 7, 8 hasta 13%, 14%. Sabemos que está el cambio de tendencia. Necesitamos un fallo dentro del canal y la coletilla. Esta coletilla es la que indica el cambio. Se cumplen suelos y en el momento en que después de esos 2, 3, 4 suelos en medio identificamos una coletilla, sabemos que muy probablemente en varias semanas pueden ocurrir volatilidades muy altas. En este último periodo, en el que estamos hoy día, en el más reciente, a mí lo que más me gustaría es que volviera a la zona de abajo de su canal y siguiera respetando este segundo canal con menos fuerza descendiente que el primero. Si no respeta este punto de aquí, estamos predispuestos a unas altas tasas, a una alta puntualidad, a un alto índice de miedo, de volatilidad en el índice del VIX. Me refiero por la experiencia anterior. Siempre ha habido dos canales. Uno con mayor fuerza descendente, otro con menor fuerza descendente y cambio. Y siempre se ha repetido uno más descendente, un segundo canal con menos fuerza y el cambio del sentido. Un canal más fuerte, una tendencia más fuerte, un canal con menos fuerza, las zonas pivotes, los rabitos, estas zonas pivotes, muy al tanto con las zonas pivotes, siempre están, no perdonan, suelen ser máximos en el mercado. Esas zonas pivotes, en teoría, creo que deberían ser movimientos máximos en el mercado, máximos de precio. Lo podemos intentar ver, a ver si corresponde o estoy totalmente equivocado. ¿Ves? Tenemos pivote, máximo, pivote, zona de máximo, pivote, zona de máximos. Por aquí está el pivote. Pivote, a ver, aquí, pivote, máximos. Pivote, máximos. Suelen ser o estar relacionados con máximos. También inician cambios de tendencia, pero con menos volatilidad, es decir, que el movimiento del cambio de tendencia empieza a notarse de una manera paulatina. No son giros tan bruscos como en los lados contrarios. Venga, vamos a ver la parte final y vamos a intentar identificar en un caso siempre extremo hasta dónde puede llegar el índice de volatilidad. Porque los máximos, vamos a borrar todo esto, eliminar dibujos, y ahora hay marcha atrás. Tenemos el índice del VIX limpio completamente. Por lo tanto,
Aquí, ¿qué podemos valorar? Que cada vez son más altos, son más extremos los movimientos que antes correspondían a 60% de caída, 70% de caída, lo veo aquí, 80% de caída, que es mucho. Ya llegamos a los 90% en los últimos 15-20 años. Y de nuevo, 82% de caída. Es mucho. Es mucho. Las caídas son muy fuertes, 80% de caída. Ojalá vuelva hacia abajo. Ojalá. Porque si esto es un fallo, le vamos a poner como interrogante. Me vais a perdonar porque no sé dónde está todo. Aquí. Si este segundo canal descendente con menos fuerza que el primero no cumple sus máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, si este último mínimo no lo cumple y pierde, crea una rotura, vamos a imaginar que no lo rompe, o sea, que no cumple el patrón de altos mínimos, deja de respetar el canal bajista y retoma un movimiento ascendente, más o menos sería una cosa así. Vuelve hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿Hasta dónde podría llegar? Vale. ¿Cómo vamos a identificar si aquí puede haber ese cambio? Primero, esta rotura, este fallo en el respeto del canal es un indicador. Nos faltaría el segundo identificador. Aquí tenemos uno, que es la coletilla, siempre superior a un 6-7%. Si es un 4, la coletilla no me gusta. Pero a partir de un 5,5, 6, 7%, podríamos decir que es la coletilla, la zona pivote del cambio de sentimiento macro. Desde luego, desde un punto de arriba, desde aquí, aquí, hay un cambio de sentimiento a nivel macro, igual que aquí. De mínimos a máximos hay otro cambio de sentimiento macro. Y estas zonas pivotes son esos cambios de movimiento macro. En este caso, estamos evaluando, volvemos a este segundo canal, menos descendente, más lateral, y intento ver por experiencias anteriores a lo largo de los últimos 23 años que podría ser muy probable que no respetara este último tramo, y al no respetar el último tramo
crease un fallo de respeto en el canal, por lo tanto se empezaría a crear aquí algún tipo de suelo sobre los 18, 17 puntos, 19 puntos, 20 puntos. Y en esta zona de aquí, en algún momento me tiene que crear una coletilla. Lo que quiero identificar en el supuesto de que esto se cumpla como siempre es que cree el fallo y que cree aquí un movimiento creando un suelo y estaría buscando una coletilla que fuera más o menos superior en base al suelo que crean las velas a esta altura, cercano o superior al 5,5-6,5%. A partir de ahí podemos confirmar, según movimientos anteriores a lo largo de los 20 años anteriores que los acabamos de identificar, que existe una alta probabilidad de que el cambio de sentimiento sea muy fuerte a bajista. ¿Hasta dónde podría llegar el VIX? Como podemos valorar, que ya hemos visto, la volatilidad del VIX cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque existe más dinero en el mundo. Es así de simple. No es que existe más dinero, al haber más volumen, las volatilidades son máximas, cada vez más altas. Vemos aquí las volatilidades que tenemos en esta zona de aquí. Mirad qué volatilidades y mirad aquí las volatilidades. No tienen nada que ver. Aquí es de una forma más continua. Los movimientos máximos y mínimos son mucho más amplios que en etapas anteriores. Como hemos visto antes, que lo vamos a repasar otra vez, los movimientos de máximos a mínimos son muy altos, 90%, en este caso 83%. ¿Hasta dónde puede llegar el VIX? Después de romper este canal. Tenemos aquí un canal y otro canal. ¿Vale? En el momento en que esto de aquí lo incumpla y se cree el patrón que hemos quedado muy cercano, de una forma muy similar, debemos tener ojo para identificarlo. Podría hacer lo siguiente. Además tenemos otra forma de identificar. Aquí está ruta. Menos más, menos más, menos más, menos más. ¿Vale? Bien. Podríamos trasladar esto más o menos así.
¿vale? Por lo tanto, podríamos crear algo así. Hemos cogido puntos máximos que, como podéis ver, es que parece que estén hechos a conciencia. Parece que estén hechos a conciencia, ¿vale? Si encajamos este punto de aquí, vean, ¿vale? Tenemos el mejor de los casos sería, vamos terminando, 32 puntos. Un caso más extremo, 40 puntos, 50 puntos, 60 puntos, 70, 75 puntos. En el peor de los casos, si esto se cumple, al fallar el segundo patrón, a crear el suelo con la coletilla, al iniciarse el posible cambio de tendencia, esto podría llevar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y creando otra vez el mismo valle de siempre. Y así, y así, y así, y luego empezaría otro canal así, y así. Bueno, en este caso yo creo que seguiría un poco más así, y seguiría así. Bueno, pero esto es una suposición, es un dibujo feo, sin sentido, pero yo lo veo así. Entonces, mucha atención a lo que ocurra. El mercado es impredecible, pero la gráfica cumple una serie de patrones que son posibles, ya que en el pasado ha ocurrido. Normalmente todas estas líneas suelen respetarse todas. Normalmente suelen respetarse absolutamente todas. Y aquí igual. Y suelen respetarse todas. Y suelen respetarse. Entonces, lo más probable, y por acabar, es que el VIX pudiera tomar, muy probablemente alcanzar los 35, 40 puntos. Si en este caso de aquí no respeta el segundo canal, crea la coletilla y se va para arriba. Esta es mi suposición a través del estudio de los últimos 23 años del VIX. Ha sido un rollo patatero, pero me gustaría compartirlo para que, si se cumplen esos patrones, la gente pudiera estar preparada
para poder afrontar ese sentimiento de volatilidad extrema. Y cada persona pueda refugiarse o tomar las decisiones operativas que mejor crea conveniente, porque esto que acabo de explicar no falla nunca. Al menos en los últimos 23 años no falla nunca. Tarde o temprano, después de X movimientos, primera tendencial muy pronunciada, descendente tendencial muy pronunciada, segundo canal descendente menos pronunciado o incluso lateral, fallo y cambio de tendencia. Existe la coletilla y a partir de ahí cambio de sentimiento a más miedo por algún tipo de crisis o escenario que se desconoce y nos vamos a máximos en el VIX. Una vez se cumplen esos máximos, vuelve a iniciarse el valle y el ciclo del primer canal descendente, el segundo canal menos descendente o casi lateral, fallo, cambio de ciclo del sentimiento alcista con mínimos más altos hasta nuevos picos, y así se repite la historia a lo largo de los últimos 23 años. Este es un estudio muy basura, pero que si se estudia puedes encontrar sus obviedades, sus fractales, son movimientos hermanos, se cumplen los mismos patrones, más tarde o más temprano, no falla nunca. Acaba ocurriendo, solo dependerá de que las personas que mueven los mercados, que son las grandes instituciones dominadas por las 2 o 3 macroempresas que en las sombras lo trabajan todo, quieran que ese cambio empiece o acabe. No voy a dar nombres, todos sabemos quiénes son. Así que mucha suerte y gracias por aguantar este tostón. Un saludo.